7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, hermanos, un feliz sábado en esta noche. Damos gracias a Dios que podemos juntarnos aquí en este lugar a pensar lo que hay afuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos en libertad y buen ánimo y gozo, en salud, de venir a este lugar y adorar a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a comenzar en esta noche una vez más con una palabra de oración. ¿Sí? Aquellos que pueden arrodillarse. Oremos. Padre Celestial, Señor, una vez más te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Gracias, Señor, que podemos y tenemos el privilegio de venir y abrir las Sagradas Escrituras esta noche. Señor, que podemos escuchar palabras tuyas y que el Espíritu Santo sea el Maestro en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche, tiempo sagrado del Señor, vamos a seguir estudiando lo relativo, importancia de lo que se menciona es el santuario. Ya hemos hablado un poquito sobre la relación entre el santuario y las 7 trompetas, pero esta noche llevamos por título Salir de Babilonia para entrar en el santuario. Y vamos a ver un estudio bíblico, y les voy a invitar a los hermanos que están aquí que pueden abrir sus Biblias, y los que nos están viendo en vivo, ¿verdad? También que nos puede acompañar, o si no, por lo menos apuntar las citas bíblicas. Vamos a mirar en el libro de Jeremías capítulo 25. Versículo 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bueno, más abajo dice: ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero ¿qué pasa con el pueblo, hermanos? Pero no oísteis. Sigue diciendo el versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Ahora, miramos aquí en el libro de Jeremías el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Dice que Jehová ha enviado sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, o sea, vez tras vez envía mensajeros constantemente, sin cesar. Entonces aquí vemos que realmente las características de Dios son de paciencia. Yo me imagino que si fuera nosotros, lo enviara una vez, quizás 2, y ahí se quedara. Bueno, no quieren hacer caso, no quieren escuchar, ya lo advertí, y pues no quieren nada. Pero vez tras vez Dios envía mensajeros, pero no habían escuchado su pueblo. El deseo del Señor es que su pueblo escuche su voz.
escucha su voz a través de sus mensajeros. Dice el versículo 5, y cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, que ellos moren en esta tierra es condicional. Y por eso Dios le está invitando que ellos vuelven de sus mal caminos. Ellos estaban en la maldad, ellos se desviaron del Señor, ellos estaban implementando y celebrando y practicando muchas cosas que eran ofensivos a Dios. Pero como las características de Dios son amorosos, son bondadosos, Él los invita a volver de nuevo, de salir de esas prácticas, de esos caminos, que ellos pueden venir a acercarse a Él en arrepentimiento. Entonces se cumplen las promesas y moraréis en la tierra. Pero, le pregunto, hermano, ¿y si no se arrepientan ellos? Si no salen y vuelven de los malos caminos, ¿será que ellos van a morar en esa tierra? Si no se arrepientan de lo que hacen. Jeremías 25:6 dice, no vayáis en pos de dioses ajenos. Aquí vemos un poquito de los problemas, ¿verdad?, que se encuentra dentro del pueblo, sirviéndoles ni adorándoles. Dice, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea, Dios no desea hacer el mal, no desea hacer el mal a su pueblo, y los invita vez tras vez y los llama por amor y misericordia, los llama. Pero tarde o temprano, si no reaccionan, hay consecuencias. Y Dios hace de su parte todo lo posible que no haya esas consecuencias. Miramos en el versículo 7, por favor, sígueme en sus Biblias. Jeremías 25:7 dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Quién desea? Mira, muchas veces la persona tiene un concepto de Dios, que Dios le place hacer el mal, le place a castigar. Realmente es obra de lo que es el enemigo. El enemigo desea a cambiar, a virar, a torcer el concepto del carácter de Dios. Dios no se place en ningún castigo. Él solamente desea que sus hijos vuelven hacia Él. Bueno, y por aquí vienen las consecuencias. Dice Jeremías 25:8, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué lo llama la palabra de Dios a él? Mi siervo. Ahora esta es la parte muy interesante, ¿no?, en la palabra de Dios, donde Dios tiene un profeso pueblo, no escuchan, no hacen caso a los llamados vez tras vez por sus siervos, pero ahora usa a un rey pagano, a una nación pagana para hacer la obra de Dios, y dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, es el siervo de Dios. ¿Tú te imaginas los del pueblo de Israel cuando escucha esas palabras por Jeremías? Cuando escucha esas palabras por Jeremías, pensaría el pueblo,
bueno, eso es casi una blasfemia, decirle el rey de Babilonia es siervo de Dios. Pero bueno, dice Jeremías, sigue diciendo el mismo versículo, y traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y lo destruiré. Dice versículo 11, ustedes si practican marcar su Biblia, hermano, versículo 11 es muy importante. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Mira, hermanos, Dios podía destruir completamente su pueblo, ¿sí o no? Lo podía hacer si deseaba. ¿Alguna vez había destruido a otras naciones completamente de la faz de la tierra por desobedecer? ¿Le podía mandar en cautividad 1000 años a ese pueblo? Si deseaba, lo podía enviar 500 años en cautividad. Bueno, en algún momento el pueblo hebreo sirvieron 400 años. Pero mire lo que dice Dios. Y sirverán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, aquí vemos la misericordia de Dios. No solamente 70 años, sino que le estoy diciendo el tiempo, el periodo en el cual van a servir. Aquí en el cumplimiento vemos en Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, ya vimos en Jeremías lo que se había escrito, lo que iba a suceder. Solamente lo que estamos viendo en Daniel capítulo 1, versículo 1 es el cumplimiento de la profecía. Versículo 2 es muy interesante. Antes de pasar al versículo 2, vamos a ponerle una fecha a cuando fue sitiado Jerusalén por Nabucodonosor. Es el año 606 antes de Cristo. El año 606 es muy importante marcar la fecha porque vamos a ver el cumplimiento profético. Y esto lleva matemáticas, calculaciones. Y vamos a ver a través de las calculaciones que Dios es fiel. Los hermanos no me escucharon esta noche. Dios es fiel. A su palabra siempre es fiel. Y cuando hay promesas en la palabra de Dios y nos dice que va a suceder ciertas cosas, Dios es fiel. Y aunque nosotros no lo vemos y no lo miramos y decimos, bueno, yo no veo en ese mundo, pero si está en la palabra de Dios podemos confiar, Dios es fiel. Lo que Él ha dicho, eso es lo que será. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Ahora noten bien, versículo 1 viene Nabucodonosor, versículo 2, el Señor entregó a sus manos. ¿Quién le entregó a Joacim? En las manos de Nabucodonosor, el Señor. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Entonces, mira lo que permitió Dios. Dos cosas. Dos cosas más importantes al pueblo que existían. Número 1, su rey. Número 2, los utensilios de la casa de Dios. O sea, lo más importante, sagrado para el pueblo, era lo que era el santuario. La presencia de Dios. Bueno, ¿y qué se hizo con esos utensilios? Dices, y los trajo a la tierra de Sinar o de Babilonia, a casa de Dios, de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, o sea, en casa de un Dios pagano.
Todo esto permitido por el Señor. Ahora pasa unos cuantos años y los hermanos aquí conocen la historia, ¿no? Se lleva a Daniel y sus amigos, ¿verdad? Cuando están jovencitos y ellos van y ellos sirven al rey bastantes años de su vida. Ahora miramos el capítulo 9 del versículo 1 y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dice, de la nación de los Medos, dice, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Miren lo que dice el versículo 2, hermano. Y debemos aprender algo del versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros. ¿Qué libro estaba mirando Daniel? El libro de Jeremías, que leímos anteriormente. Dice, miré atentamente a los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que hablaba de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel estuvo mirando allí las profecías de Jeremías y se dio cuenta, bueno, esto se va a cumplir de tales fechas. Él solamente entendía, ¿verdad?, cuando ellos fueron llevados en cautividad, cuando comenzó a cumplirse estas cosas, y solamente calcular el tiempo en el cual Dios dijo que iba a cumplir su promesa, librar al pueblo. ¿En cuánto tiempo? 70 años. Daniel sí creía que Dios era fiel. Y por eso él se da cuenta aquí en Daniel capítulo 9 y dice ahora versículo 3. Escuchen bien, hermanos. Versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y mira lo que dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios que grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira lo que dice Daniel, versículo 5: hemos pecado. ¿No se dieron cuenta? ¿Tú sabes cuántas personas trataron de conseguir pecado en Daniel y no lo consiguieron? ¿Cuántos le habían acusado a Daniel? Andaban todo un complot ahí dentro del Estado y dentro de los dirigentes del Estado y no podían acusarle de ningún pecado a Daniel. Pero viene Daniel ahora y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Tú sabes lo que está haciendo Daniel? Confesando los pecados de su pueblo. Tú sabes que la palabra de Dios dice que debemos ser una nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué hace sacerdotes, hermano? Si fuera nosotros, hermano, oramos más como Daniel o más como el fariseo. Y dice, y damos gracias a Dios, Señor, que nosotros pagamos nuestro diezmo y no somos tan pecadores como los otros acá al lado de nosotros. O somos como Daniel. Daniel no teniendo ningún pecado que se le podía descubrir, confiesa los pecados de su pueblo. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos, Señor. Tú sabes que muchas veces se necesitan más sacerdotes dentro del pueblo de Dios.
para interceder en favor del pueblo. Para eso se necesita sacerdotes. Somos nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen sacerdotes? Interceder. Y el pueblo de Dios y el mundo entero, las familias y la sociedad necesitan sacerdotes. Y es la función de la iglesia de Dios aquí en la tierra, ahora. Claro, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero Cristo en su obra de sumo sacerdote. Yo le pregunto, hermano, ¿qué piensan ustedes? ¿Tendrá una nación de sacerdotes que asisten su obra? ¿Que sirven al sumo sacerdote? Así como en el santuario celestial, usted tenía el sumo sacerdote y tiene los sacerdotes comunes que asistían al sumo sacerdote. ¿Están entendiendo o no? La palabra de Dios es tan buena, hermano. Y Dios es tan bueno con su pueblo que no solamente le había dicho a su pueblo que iban a servir 70 años, sino que había dicho también quién iba a decretar su liberación. Vemos aquí en Isaías 44:28. Dice aquí, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Mucho antes se había dicho en el libro de Isaías, en la profecía, que Ciro iba a decretar la liberación del pueblo de Dios. Y vemos aquí en Esdras capítulo 1, versículo 1, el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dijimos? Dios es fiel. Vimos en Daniel capítulo 1, versículo 1, Nabucodonosor lo sitió a Jerusalén, pero ahora vemos en Esdras capítulo 1, versículo 1, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Hermano, parece que muchas personas estuvieran estudiando el libro de Jeremías, ¿no? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mira lo que dice Ciro, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Qué es lo que reconoce el rey? ¿Quién le dio los reinos de la tierra a él? Dios. Bueno, esto es interesante, porque Dios había hablado, y leímos al principio, Dios había hablado a su pueblo vez tras vez, llamando a ellos, y no hacían caso. Y aquí hay un rey pagano, representando una nación pagana, que reconoce que Dios le ha dado todos los reinos de la tierra en su mano. También dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, él también reconoce la obra que Dios le ha puesto a él y que le ha enviado que haga. Y sí está dispuesto a hacerla. A contrario al pueblo de Dios, que le dice, bueno,
yo deseo tal cosa de su pueblo, por favor, vuelve hacia mí. No hagas esto, no hagas aquello. Por favor, apártate de estas cosas. Y se hacen los sordos. Bueno, miramos aquí Nabucodonosor, el año 606. Ahora vemos el decreto de Ciro. Dios es fiel, ¿no? ¿Qué dicen, hermanos? Nabucodonosor, el año 606, 70 años después, tenemos Ciro que da un decreto en 536. ¿Cuántos años son, hermano? 70 años. Dios es fiel. Usted se imaginara que la palabra de Dios es suficiente para nuestra fe, hermano. Dice Esdras 1:7, ¿qué hizo Ciro? Bueno, dice Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová. Sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Mira lo que sucede cuando se da el decreto. Usted se imaginara, hermano, que si Dios permite y ha profetizado y ha permitido que el pueblo de Dios salga en el tiempo debido, en el momento que dice, de la esclavitud, que saliera, el pueblo estuviera dispuesto a salir. Hermano, imagínense ustedes, van a la esclavitud porque lo merecen. Pero por misericordia el Señor permite, dice, bueno, tantos años van a servir, luego van a salir con tal decreto en tal tiempo. Usted se imaginara cuando se da el decreto, están libres para salir. ¿Quisieran salir ustedes, hermano? ¿Qué pensaría? ¿O quieren quedarse allí en la esclavitud? ¿Y qué pasó? Se dio un decreto. ¿Salieron toditos? ¿Saliendo? ¿Tú sabes cuántos entraron a la esclavitud? Millones. ¿Cuántos salieron? Bueno, dice Esdras 2:64. Toda la congregación unida, cuando se dio el decreto, salieron de aquí. Dice, toda la congregación unida, como un solo hombre, eran, ¿cuánto dice ahí, hermano? 42.360. Alguien que me busca el versículo 65, por favor, que no lo llevo acá. El próximo versículo. ¿Cuántos son ahora? Ok. ¿Cuántos son total? Entre los dos versículos, ¿cuántos son total? Alguien que puede hacer la matemática muy, muy rápido. Muy cerca a lo que son 50,000. Un poquito más de 49,000. Casi 50,000 personas. ¿Ok? Así es. ¿Usted sabe cuántas personas había que profesaban el segundo advenimiento antes del chasco de 1844? Antes de octubre 22, 1844, ¿tú sabes cuántos habían?
50,000. ¿Tú sabes cuánto quedaron después del chasco? 50. Ahora miramos esto por un segundo. Salen de Babilonia 50,000 personas, pero hasta prácticamente sin ganas, sin deseos. Deberían salir todos en el decreto. Y esto fue el mismo problema por lo cual ellos fueron en cautividad. Dios dice algo y ellos lo toman como de la manera que deseaban. Hermano, ¿por qué tú crees que ellos no querían salir de Babilonia? Dice Ageo, el libro de Ageo, dice en el año segundo de Darío, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vamos a ver qué dice el 1:2, Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, mira lo que dice este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que la casa de Dios, la casa de Jehová, sea reedificada. Anoten bien, ya había pasado el 536. Ya había pasado los 70 años. Y todavía este pueblo anda diciendo, no, es que todavía no es el tiempo de hacer eso, no se ha cumplido el tiempo de la profecía. ¿Usted conoce un pueblo así, hermano? Que ya ha pasado de anunciar las cosas proféticas, que ya ha cumplido y ya se tardaron demasiado en anunciar el cumplimiento profético y andan por ahí diciendo, no, es que no es el tiempo todavía de anunciar eso. Sigue diciendo aquí, y vemos otro segundo decreto. Usted se imaginara que el primer decreto era suficiente para que el pueblo completo salga, pero ahora tenemos en Darío, da otro decreto en el 520. Dice aquí Ageo 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas. Una pregunta. ¿Es tiempo para nosotros habitar nuestras casas? ¿Qué tú piensas, hermano? ¿Estamos en tiempos ahora de habitar nuestras casas? ¿Ah? Y esta casa desierta. Ahora, noten bien, hermano. No sé si me están siguiendo. ¿Se recuerda cuando estaba en cautividad el pueblo de Israel en Egipto? ¿Se recuerdan? Dios le sacó y le había dicho al pueblo, bueno, como sirvieron ahí 430 años o 400 años en esclavitud, ya está bueno, te voy a sacar de ahí y están libres ahí donde quiera que ir. Puede ir a vacaciones a la China si quiere, puede ir al África, a la Australia. ¿Le dijo así? Claro que no. ¿Tú sabes lo que hizo? Lo sacó y lo llevó directamente al monte Sinaí. Allí en Éxodo 20 entregó su ley y ahora en Éxodo 25:8, ¿qué dice? Un santuario para que yo pueda habitar en su medio. Así que entendemos algo. Dios saca a su pueblo de esclavitud de Egipto. ¿Dónde es Egipto? ¿Dónde piensan ustedes de Egipto? Acá en Los Ángeles, hermano. Lo saca de Egipto o comparado con aquí con Ageo, lo saca de Babilonia, pero es para establecer, para reedificar, para levantar el santuario. Tenía que salir de Babilonia en 70 años, pero otra vez no era a salir donde ellos querían, era para hacer la obra de Dios, reedificar el templo de Dios. No sé si está viendo el patrón. Salimos de Babilonia, salimos de cautividad y es para entrar en el santuario.
Pero aquí estos se dedican y dicen, bueno, es que, bueno, lo que dice aquí, Ageo 1:6. Comenzaron a trabajar, los poquitos que salieron, los otros se quedaron en Babilonia porque les gusta más por allá. Y no quiero pasar esto por alto. ¿Entendemos por qué el pueblo quedó en Babilonia? ¿Entendemos bien? ¿Quién pecaron? ¿Los padres y los hijos? Los hijos deberían estar preparados. Cuando estaban en Babilonia, debían ser educados por los padres. Mira, en 70 años Dios nos va a librar de este lugar. Ustedes son que van a seguir nuestra línea. Ustedes son los que van a acercarse a Dios. Ustedes son que van a volver hasta los hijos y los nietos. Ustedes son los que van a salir para reedificar el templo de nuevo. Pero tú sabes lo que hicieron. No prepararon los hijos para eso. Lo mandaron los hijos para obtener carreras de buen beneficio allí en Babilonia. Y cuando el pueblo de Dios se hace un llamado para salir de Babilonia, los hijos, los nietos, los abuelos, los viceabuelos, bueno, todos los que estaban ahí, dice, ¿para qué vamos a salir de Babilonia? Si aquí tenemos nuestras casas lindas, aquí tenemos nuestros carritos nuevos, tenemos piscina, tenemos una carrera. Nuestros hijos van a salir de esta carrera para ir al desierto, ¿para qué? Cuando se hace un llamado, la gran mayoría dice, ¿y para qué yo voy a salir de Babilonia? A mí me gusta. Por eso dice Ageo 1:6, siembras mucho, recoges poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedarán satisfechos. Busca mucho y halláis poco. Dice, los motivos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dijeron, olvídese la casa de Dios que está en ruinas, en desierto. Aquí, mira, está lloviendo, aquí hace frío, aquí hace calor, aquí está, bueno, todas las quejas del mundo. Los vecinos no nos quieren a nosotros aquí. Los vecinos están molestando. Bueno, toda la excusa en el mundo para no hacer la obra de Dios. ¿Sabes lo que decían? Mejor hacemos nuestra propia casa y estemos un poquito más cómodos aquí. Y ya que estamos establecidos, entonces podemos hablar de construir la casa de Dios. ¿Cuáles eran las instrucciones de Dios de un principio? Edificar el templo de Dios. Pero pensaron todo lo demás, menos eso. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. No iba a haber prosperidad, no iba a haber bendiciones de Dios mientras están en contra de la voluntad de Dios. Ahora venimos al libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 12 dice, Artajedes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley de Dios del cielo, le escribe paz o salud. Por mí es dada por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y sus sacerdotes, levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Noten bien algo, hermano. Había un decreto
por Ciro, había un decreto por Darío, hay un tercer decreto por Artajedes. ¿Quién es Artajedes? Artajedes, rey. Artajedes era un rey. ¿Y qué otra historia bíblica me puede relacionar Artajedes? ¿Se recuerdan Esther? ¿Qué pasó en los días de Esther, hermano? Referente al pueblo de Dios. Un decreto de muerte. Atiéndeme bien, hermano. Había 3 mensajes para salir de Babilonia. Después del tercer mensaje salir de Babilonia, había un decreto de muerte. ¿Usted cree que ellos tenían que pasar por ese decreto de muerte? ¿Tenían que sufrir esos, ¿verdad?, problemas que había en ese momento? Si hubiesen salido la primera vez que Dios les había enviado, no pasaran por ninguno de esos problemas. ¿Cuántos mensajes celestiales hemos escuchado salir de Babilonia? ¿Cuántos mensajes hay en Apocalipsis 14 que nos amonestan? Salir de Babilonia, salir de ella, pueblo mío. Por fin Artajedes, el tercer decreto, aquí incluye todos ahora. Dice, pon jueces, gobernadores. Porque, hermanos, al principio se podía hacer con el primer decreto. Lo que pasa es que Dios desea que uno se tome un pie adelante por fe. Dios dijo 70 años, Dios lo va a cumplir. Y había un decreto, pero todas las excusas que pone el pueblo de Dios, ay, que todavía no tengo suficiente en el banco, ay, todavía, es que mi salud, es que no tengo mi casa todavía, ay, que no estoy preparado todavía, ay, es que no me han llamado ahí en ningún lado, ay, que bueno, tantas excusas. Otro decreto, mira, tú sabes lo que Dios hizo. En el tercer decreto quitó todas las excusas. Pon jueces, gobernadores. Aquí vemos aquí en el versículo 26, la ley va a proteger a todos para que no vayan en contra. El versículo Esdras 7:15 dice, lleva plata, lleva oro, lleva madera, bueno, lleva todo lo que necesitan. No hay excusa, hermano. Esdras 7:16 dice, de toda la plata, el oro que hayas en toda la providencia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Noten algo, hermano. Nabucodonosor, el año 606, 536, tenemos a Ciro. 520 tenemos a Darío. 457 tenemos a Artajedes. Lo que el pueblo de Dios pudo hacer en salir de Babilonia 70 años, se tardaron 79 años más, o sea, 149 años. Y no se entiende. Yo me imagino que, bueno, yo ni me imagino cómo lo piensa Dios, porque fueron en cautividad, al principio no querían ir, y luego llegaron y no se querían salir. Queremos quedarnos acá. Y muchas veces nosotros ponemos demasiado de excusas, cosas delante de Dios cuando hace un llamado. No hace llamado a trabajar la obra. No hace llamado a salir de ella. No hacen llamado. Y nosotros solamente podemos encontrar y excusarnos con Dios porque no podemos. ¿Entendemos algo, hermano? Cerrando aquí. Hay que adelantarnos un poco en pocos minutos. Ha habido 3 mensajes en Apocalipsis 14. Pronto habrá un decreto de muerte.
¿qué decisiones vamos a tomar? Vamos a mirar un paralelo para terminar, a ver si lo podemos lograr en unos pocos minutos. En 1844, mira lo que sucede. Daniel capítulo 8, versículo 10. Tú sabes que me extendieron el tiempo, así que nos vamos a quedar en vigilia esta noche. ¿Está bien? ¿Ah? Como ya no quieren volver afuera porque apenas llegaron y está lluvioso afuera. Vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel capítulo 8, versículo 10. A ver si en estos días, o por lo menos mañana o en estos días, podemos hablar un poquito más sobre Daniel 8. Dice, se entregó hasta el ejército del cielo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Hablando del cuerno pequeño. Dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Sigue diciendo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Dice, el cuerno pequeño se engrandeció en contra del príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Dice, echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad, y hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo prosperó el cuerno pequeño? 1260 años, o 3 años y medio profético, o 42 meses profético, ¿verdad? Y echó por tierra la verdad. Dice Daniel 8:13, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba. Mira lo que se pregunta aquí. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, número 1, y el ejército? ¿Quién es el ejército? El pueblo de Dios, para ser pisoteado. 2 cosas, el santuario y el ejército. ¿Qué iban a hacer? El santuario y el ejército iban a ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2300 tardes y mañanas. Ahora resumimos. Aquí, miramos a fin de los 2300 tardes y mañanas. No, gracias, ya estamos terminando, gracias. Los 2300 tardes y mañanas terminan en 1844. Vamos a ver si cumple el patrón bíblico en el tiempo del fin. ¿Me está siguiendo? ¿Quieren hacer vigilia o quieren irse? No, ¿cuál? ¿Qué sucede en el año 1844? Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Viene diciendo a gran voz, ¿verdad? Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado, o sea, el día de expiación, o sea, el santuario. Este mensaje que anuncia que el día de expiación se acercaba,
que se enfocaba en la obra que Jesús iba a hacer, en cambiar de lugar a lugar santísimo, hermano. Mira lo que sucede aquí, dice Conflicto de los Siglos, como registro histórico. Vamos a leer esta cita, dice la página 398. Mire bien lo que dice. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje. Ahora, ¿tú sabes cuál es el mensaje que se estaba predicando? El mensaje del primer ángel decían que Jesús iba a venir. O sea, la segunda venida de Jesús era eminente. Es lo que se estaba predicando. La segunda venida de Jesús era eminente y por esa predicación muchos púlpitos cerraron a estas personas que predicaban eso. Dice, las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones o de sus iglesias. ¿Por qué se separaron? Porque ya no permitieron que se predicaran que la segunda venida de Jesús era eminente. Por lo tanto, como no se la permitió, se separaron. Dice, en la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. Ahora mírame esto, hermano. ¿Cuál es el mensaje segundo? Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ¿qué dice? Ha caído Babilonia. Ay, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un mensaje en el tiempo del fin. Mira, en esclavitud en Egipto salen para recibir los 10 mandamientos y para establecer el santuario. Éxodo 25:8, hará un santuario para yo poder habitar en su medio. Sale de Babilonia, 70 años de esclavitud, salen de Babilonia, pero era para edificar o reedificar el templo de nuevo. Ahora noten bien otra vez. En el tiempo del fin, ya el libro está abierto. Daniel capítulo 10, versículo 1 y 2. Ya el ángel tiene el librito abierto. Quiere decir que estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, ahora se anuncia un mensaje. Ha caído Babilonia. Sale un pueblo de Babilonia para establecer. ¿Tú sabes cuáles verdades? La del santuario. Entonces, el patrón bíblico siempre ha sido un pueblo que sale de la esclavitud, sale del mundo, sale de la cautividad, sale de Babilonia. Dios saca a ese pueblo, pero es solamente para establecerse las verdades del santuario en ese pueblo. Y Dios levantó este movimiento para establecer esas mismas verdades. En 1800, bueno, ¿qué sucede? Octubre 22, 1844. Bueno, octubre 23, ¿qué sucede? Estaba esperando a Jesús, pero luego se dan cuenta, ¿qué cosa? Que había un movimiento del santuario celestial. Y hoy por hoy anunciamos dentro de lo que es los sellos, lo que es las 7 iglesias, lo que son los 7 trompetas. Hoy por hoy anunciamos todo eso tiene relación al santuario, lo que es los 2300 días, lo que son los 70 semanas, lo que es Daniel 8, lo que es todas las profecías tienen relación con el santuario. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Y por qué me repito?
porque mencionamos esto anteriormente hoy. Hoy por hoy, hermano, hay muchos movimientos, hay muchos predicadores, hay muchas personas enseñando las profecías de la manera que desean. Están predicando y enseñando las profecías dentro del mismo pueblo de Dios, usando la palabra de Dios, usando el espíritu profecía, pero ¿sabes qué? Dando interpretación independiente de la verdad del santuario. Ponen a Jesús. Satanás. Por eso mencioné a un pueblo, por ahí anda diciendo que cuando Jesús resucitó en el año 31, fue directamente al lugar santísimo a terminar la obra de la redención y nunca fue el santo. Y tú dices, bueno, es una locura. Mire bien lo que se está enseñando dentro del mismo profeso pueblo. El ataque central de Satanás sería de la obra que Jesús está haciendo. Ahí él quiere entrar y atacar, a engañar a los hermanos. Así que en esta noche, en este santo sábado, hermanos, les exhorto que nosotros comenzamos a levantar, estudiar, enseñar y proclamar las verdades que Dios dio a la iglesia cristiana de este tiempo y durante todos los tiempos era la verdad del santuario. Adán y Eva pecó y ¿qué necesitaban? Abraham ofreció su hijo Isaac ¿sobre qué? Buena obra, hermano. No hace cualquier obra, ni una buena obra. El Salvation Army hace una buena obra. ¿O sí? ¿O no? ¿Qué piensa usted? Salvation Army hace una buena obra. No. Salvation Army hace una buena obra, hermano. No me digas que no. Sí hace una buena obra. Pero nosotros no hemos sido llamados a hacer una buena obra. Nosotros hemos sido llamados para terminar la obra. Y es muy diferente. Así que, hermanos, yo exhorto que esta noche, mientras descansamos y recogemos nuestras energías para venir de nuevo en la mañana para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿No me están escuchando? Meditamos estas cosas en nuestras mentes, cosas solemnes, eternas. No es cualquier cosa la obra que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Y no meditamos solamente que Él está haciendo esa obra porque a Él le gusta y Él lo está haciendo solo. Yo tengo que tener la experiencia aquí en Los Ángeles, en la tierra. La misma obra que está haciendo en el santuario celestial tiene que reflejar en mi vida. Así que meditamos estas cosas esta noche, hermanos. ¿Qué dicen? Vamos a terminar con una oración. Yo quiero postrarme esta noche delante de mi Dios. Oremos. Padre celestial, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias por las muchas veces que tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor, por enviar el Espíritu Santo a convencernos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Gracias por enviarlo
para dirigir nuestros pensamientos también, Señor. Señor, deseamos en esta noche en tener un encuentro especial con Cristo. Señor, que podemos meditar las obras de nuestro Redentor. Que podemos meditar aquellas obras que terminó, las obras de la creación. Las obras que terminó, las obras de la redención. Igual en el sexto día terminó las obras de la creación, igual que el sexto día terminó las obras de la redención. Vemos igual que Dios descansó. Y ayúdanos, Señor, a tener un reposo, un descanso de nosotros mismos, de nuestras vidas. Que podemos meditar solamente las obras de Dios en nuestras vidas, en la creación, en este mundo, y que podemos glorificar a Él en nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.